Hola amigos, bienvenidos a este café virtual. Mi nombre es Rodrigo Hernández de Erro Soluciones Legales. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos interesa a todos, que es qué sí y qué no podemos deducir en nuestra declaración anual. Para ello nos acompaña el contador público Abenamar Pérez Robledo, director general de Asesoría Empresarial Ejecutiva, despacho especializado desde hace 35 años en asesoría fiscal, auditoría y finanzas. El contador ha realizado trabajos de auditoría de estados financieros para empresas del sector privado y para dependencias del gobierno estatal, como el Instituto de las Artesanías, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y el Congreso del Estado de Chiapas. Es socio del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y cuenta además con registro ante la Administración General de Auditoría Federal, Fiscal Federal, perdón. Contador, bienvenido a este café. Para entrar Hola, ¿qué en... tal? Gracias, disculpe. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues para entrar en materia, ¿nos podría usted compartir, para empezar, qué es una declaración anual y cuál es la información? ¿Cómo está compuesta? Sí, muchas gracias. Sí, la declaración anual es un documento autorizado por el SAT, en donde el contribuyente manifiesta todos sus ingresos, así como todas sus deducciones autorizadas, con la finalidad de determinar cuál es la base gravable para calcular el impuesto anual. A través de este medio, el contribuyente cumple con una disposición que está contenida en nuestra Carta Magna, que es la de contribuir para los gastos públicos, y esta declaración la debe presentar en el mes de abril de cada año. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que rendir una declaración anual? ¿O qué personas nos podría decir qué supuestos debemos estar para decir, bueno, tengo que demostrar mis ingresos al Estado? Bueno, hay desde luego contribuyentes obligados, y dentro de esos contribuyentes obligados podemos señalar, por ejemplo, aquellos trabajadores que prestan servicio a dos o más patrones, o que además de ingresos por salarios tienen otros ingresos como arrendamiento, o también son profesionistas. En fin, esos están obligados a presentar declaración anual. Desde luego, para ello deben estar debidamente registrados ante el SAT. Y bueno, el SAT, a través de su portal, desde luego nos da las facilidades para hacerlo. A todos nos ofrece, por ejemplo, una contraseña que consta de 8 dígitos. A través de nuestra contraseña y de nuestro RFC, podemos entrar al portal del SAT para cumplir con esta obligación. Por ejemplo, un asalariado, al entrar a ese portal, sabe perfectamente cuál es el monto de sus salarios que obtuvo durante el ejercicio, así como las retenciones. Lo mismo puede ser un profesionista, un médico, un abogado, un contador. Sabe, en ese portal ya hay información precargada. Es decir, ya no tenemos que echarle una suma, sino que el SAT, ya conociendo toda esa información, en el momento en que abrimos nuestro portal, entonces ahí nos ofrece, mira, Abenamar, tus ingresos fueron tanto, las deducciones o los impuestos retenidos fueron tanto, y los impuestos que has pagado, también todos los pagos provisionales vienen ahí analizados. De tal forma que es muy fácil calcularlo con un clic, y ya podemos saber si tenemos un saldo a cargo o un saldo a favor. Ahora, realmente es muy sencillo cumplir con esa obligación. Muy bien. ¿Y qué sucede en el caso de los servidores públicos, contador? Ellos
eh, digamos, entrarían dentro de este supuesto como persona física, tienen que ellos hacer propiamente su declaración o es el patrón. Bueno, los servidores públicos obviamente también son como cualquier trabajador, también desde luego pueden presentar su declaración anual. Ellos están obligados por dos formas, ¿no? Porque en primer lugar deben presentar su declaración anual ante el SAT y por otro lado tienen la obligación algunos servidores públicos de cumplir también con lo que los obliga la función pública de hacer su declaración anual patrimonial, que debe ir de la mano con la declaración anual de impuestos sobre la renta, sobre todo en cuanto a sus ingresos. Muy bien. Un supuesto aquí en la declaración, bueno, ya ve que al año pues se presenta. En automático nos tenemos si hubiera un saldo a favor, hay una devolución en automático y qué tiempo nos devuelven. Efectivamente, es en automático. Ahora, precisamente con la facilidad que nos da el SAT, es en el momento en que entramos, sabemos al momento de hacer un clic, podemos saber si tenemos saldo a favor o tenemos saldo a cargo. Obviamente, si tenemos saldo a favor, lo enviamos de inmediato y si es menor a 10,000 pesos, en menos de una semana o 10 días, tenemos ya la devolución del saldo a favor. Solamente si el SAT detectara alguna irregularidad o no lo sé, tal vez por ahí detecta el SAT alguna anomalía, entonces sí se retrasa un poco. Hay que hacer las aclaraciones correspondientes y no desesperarse, porque a veces sí el SAT para eso sí se tarda un poquito cuando detecta algunas anomalías. Pero si todo está bien, lo devuelve de inmediato. A veces tarda hasta una semana, máximo 10 días. Perfecto. Es inmediata. Y por aquí tenemos un supuesto, ¿no? En cuanto a, eh, digamos, si se vende un activo fijo como una casa, ¿no? Eso lo tendremos que reportar, supongo yo. Y estamos obligados, efectivamente. Por ejemplo, vamos a ver una persona que haya vendido una casa, siempre que su valor sea superior a 500,000 pesos. Entendemos que para todo esto intervino un notario público y el notario público informa al SAT. Entonces, el contribuyente, conociendo que vendió la casa y que la casa es superior a 500,000 pesos, son datos informativos, no son ingresos. Simplemente en la misma declaración anual viene un apartado de datos informativos. ¿Por qué es informativo? Porque ya el impuesto ya lo pagó en todo caso. Vamos a suponer cuando acudió con el notario. Lo único que desea el SAT es que nosotros le informemos si en cuanto vendimos la casa. Bueno, la obligación es cuando sea mayor a 500,000 pesos. Y obviamente si es casa habitación, hay por ahí una disposición que dice que si el contribuyente en un periodo de 3 años no ha vendido otra casa habitación, la venta de esa casa es exenta por ser casa habitación. Pero sí es necesario informar al SAT acerca de la venta de esa casa. Y no solamente el ingreso por venta de casa habitación, estaríamos hablando también de los ingresos que tenemos a veces por herencias o un legado, ¿verdad? O simplemente también cuando obtenemos un préstamo, en cuanto a préstamos, premios, solamente si son superiores a 600,000 pesos, ¿verdad? Debemos informar al SAT ese monto del préstamo o el premio, porque muchas veces compramos un cachito de lotería, nos sacamos la lotería y si ese premio fue mayor a 600,000 pesos, obviamente aquí cuando pasamos a cobrarlo, nos retienen el impuesto correspondiente, pero nos quedamos con la obligación de informar si este premio fue mayor a 600,000 pesos. Es importante hacerlo. Muy bien. Y hablando de estos supuestos que nos llegan
como sorpresivos, ¿no? En el caso de que alguien está dispuesto a regalar un bien, digamos, un vehículo, y la persona que lo va a recibir no tiene ingresos, ¿cómo lo reportaría? Si lo reporta o cómo estaríamos en una situación de esa naturaleza, doctor? Bueno, aquí hay que ver quién va a regalar a quién. Quiero pensar que hay una relación familiar entre una y otra persona, entre la persona que otorga y la persona que recibe, ¿no? Aquí sería recomendable si quien otorga, quien regala el bien es un papá o es un hijo, es recomendable entonces que aperture, en lugar de regalarle el dinero en efectivo, sería recomendable mejor que se aperturara una cuentecita de cheques, de ahorro, lo que sea, en una institución bancaria, de tal manera que quien va a adquirir, en lugar de llevar efectivo, pueda hacer una transferencia a la agencia automotriz y así queda rastro. De Ya, tal manera que en futuras aclaraciones, pues sabemos quién dio el donativo, quién lo recibió. Esa es la mejor manera, ¿no? Porque a veces, digo, quiero pensar que a veces queremos regalar dinero en efectivo. Se corre el riesgo, eso sí, un riesgo mayor, porque regalar dinero en efectivo no es, digo, sobre todo para comprar otro bien, ¿verdad? Seguramente cuando lleguemos a la agencia nos van a hacer una serie de preguntas, porque están obligados como agencia también, en este caso si se quisiera comprar un vehículo, seguramente nos van a hacer una serie de preguntas, eh, y la agencia informa al SAT que la compra se hizo en efectivo, muy ¿verdad? bien. Entonces, Esto podría, perdón, operar en igual circunstancia, digamos, entre cónyuges, ¿no? Suponiendo, digamos, muy clásico el ejemplo en contratistas, ¿no? Que pues, el esposo quisiera regalarle un vehículo a su esposa. Este, También podría efectivamente, manejarse de este sentido. efectivamente, sí, es recomendable que se hagan las cosas en forma correcta, ¿no? Porque, pues, de esta manera queda evidencia de que quien otorgó el regalo, quien dio digamos, el donativo para comprar determinadas cosas, es un contribuyente que paga sus impuestos, ¿verdad? Claro, Lo importante es que quede rastro, muy no bien. regalar dinero en efectivo, ¿no? La otra. Así Perfecto. es. Entonces, ahorita en el material que nos hizo favor de llegar tenemos aquí las multas, ¿no? Digamos las sanciones por no cumplir en este tiempo. Las multas por no presentar declaración anual, efectivamente, se pueden presentar dos escenarios. Uno es, por ejemplo, que vamos a suponer que el día de hoy, 27, 28 de agosto, nos damos cuenta que no hemos presentado la declaración anual que debió haberse hecho en el mes de abril. Lo presentamos hoy porque lo podemos presentar a cualquier hora, ¿no? O sea, el envío es vía electrónica y pagamos lo que haya que pagar, o incluso puede resultar saldo a favor. Si sale un monto a cargo, pues la pena es pagar los recargos y las actualizaciones. Si en abril íbamos a pagar 10,000 pesos, ahora seguramente van a ser tal vez 500 pesos más, pero lo pagamos. Pero el peor escenario que puede ocurrir es que el día de hoy recibamos, por ejemplo, un citatorio de parte del SAT para que nos den para que nos recuerden que debemos pagar. Es decir, que vamos a pagar, porque el SAT nos hace un recordatorio, ¿no? Nos hacen entrega de bueno, no sería invitación, sino de un recordatorio para pagar, ¿verdad? Exactamente, no se me viene ahorita el nombre de cómo se llama el requerimiento.
pagamos a requerimiento de la autoridad. Entonces, si pagamos a requerimiento de la autoridad, aun cuando paguemos mañana, pasado, ya estamos pagando a requerimiento. Además de los gastos, los recargos que vamos a pagar y la actualización, debemos pagar multas. Y esas multas, pues actualmente pues, son un poco fuertes, puede llegar hasta 28,000 pesos. Entonces, pues ya nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Entonces, la recomendación es presentarlo en el mes que debe hacerse, en el mes de abril. Aunque este año 2020, respecto a la declaración de 2019, el SAT dio una prórroga para pagarlo hasta el mes de abril, hasta el mes de junio de este año, precisamente por los efectos de la pandemia. Pero esos son casos aislados. Muy bien. Nos hace una pregunta del público Alfa Solís. Nos dice si el SAT recuerda a través de correos personales tipo invitaciones o podríamos tomarlos como correos falsos, contador. Ajá. En ocasiones hay que analizar las cosas. Muchas veces son correos falsos, ¿verdad? Que el SAT bueno, si nos lo envía a través de nuestro buzón tributario, sí. Sí, obviamente. Es el medio a través del cual el SAT se comunica con el contribuyente. Pero si lo recibimos en nuestro correo ordinario, ¿verdad? Seguramente se trata de un correo apócrifo o personas que solo tratan de obtener se han detectado precisamente muchos correos apócrifos. Muy bien, y entramos creo que aquí a la parte interesante, ¿no? Que estamos esperando todos. Si nos hace usted el favor de decirnos qué podemos deducir, ¿no? ¿Qué podemos deducir? Bueno, de entrada, quisiera comentar que todos los contribuyentes tenemos derecho según nuestra actividad. En el caso, por ejemplo, de un profesional, tiene derecho a hacer deducciones que son normales en la operación de su negocio. Por ejemplo, un profesionista paga renta, tiene gastos de teléfono, papelería, a lo mejor tiene empleados. Pues todos esos gastos, obviamente cumpliendo con los requisitos que nos da la ley, tiene derecho a deducir todos los gastos de operación. Pero además de esos gastos de operación, todos los contribuyentes, incluyendo aquí ya a los que solamente obtienen salarios, ¿verdad? Son deducciones que el SAT, o lo conocemos como deducciones personales. Por ejemplo, los honorarios médicos, los honorarios que pagamos a los dentistas, gastos de hospitalización y algunas colegiaturas. Por ejemplo, los que tienen hijos, nietos incluso, pueden deducir colegiaturas, que desde luego viene a disminuir la base gravable y nos puede hacer que obtengamos un saldo a favor. Muy bien. Aquí, aprovechando sobre las colegiaturas, y vemos aquí las que enumera, si estamos estudiando una maestría, o un doctorado, o un familiar de nosotros, ¿podría considerarse? Hay dos conceptos que no pueden considerarse. Yo le llamo el concepto de los extremos. Es decir, ni maternal, ni gastos de, por ejemplo, si nuestros hijos están en una guardería, y tampoco las colegiaturas de los muchachos que están en las universidades o que estudian una maestría o doctorado. Pero sí podemos deducir desde preescolar hasta los muchachos que están en el bachillerato. Respondiendo a su pregunta respecto a las colegiaturas de maestrías y doctorados, lamentablemente esas no pueden deducirse. Muy bien. Bueno, qué lamentable.
Y digamos gastos personales como los de la casa, contador, los de servicio de casa, ¿no? O lamentablemente esos tampoco no podemos deducir. Estamos hablando de que son gastos estrictamente personales, como por ejemplo, a lo mejor la luz de la casa, el agua de la casa, o los gastos que hacemos todos los días de alimentos de la casa, ¿no? Esos son estrictamente personales. Esos no entrarían como gastos de operación, por ejemplo. A menos que sea bueno, estoy pensando en una persona que tenga un restaurante, entonces, obviamente, compra alimentos, compra, en fin, una serie de cosas, materias primas que son necesarias en su negocio, ¿no? Porque en el caso de un restaurante tiene que comprar muchas cosas. Sí se pueden hacer deducibles, pero exclusivamente los que sean para su negocio, pero no los que sean para su casa. Aunque de Bien. vez en cuando se puede ir por ahí un kilito a la casa, ¿no? Muy bien. Nos mandan otra pregunta. Marco Antonio Jiménez nos pregunta, contador. ¿Qué hacer si al declarar tengo saldo a favor, pero no me toma en cuenta las facturas escolares? Me devuelven una parte faltando los de la escuela. Las facturas escolares, ¿mencionó? Perdón. Le repito, dice, ¿qué hacer si al declarar tengo saldo a favor, pero no me toma en cuenta las facturas escolares? Me devuelven una parte faltando los de la escuela. Bueno, también quiero comentar de que en cuanto a las colegiaturas, hay límites. Es decir, nosotros vamos a suponer que pagamos 2,000 pesos mensuales, pues al año son 24 meses, serían 24,000, ¿verdad? Pero de esos 24,000 no podemos deducir el 100%, sino le mandé por ahí una lista, son como 13,200. Es decir, no tenemos derecho al 100% del monto que pagamos de colegiatura. Además, hay que cumplir con los requisitos. Esta no cubre el pago de la colegiatura, como por ejemplo, debe contener la CURP el nombre, la CURP del alumno. Y también debe decir específicamente colegiaturas, porque a veces hemos encontrado que le ponen por allí servicios educativos. Y por otro lado, el colegio debe estar autorizado por la Secretaría de Educación Pública. Si no tiene autorización de la Secretaría de Educación Pública, aun cuando hayamos cumplido nosotros con nuestra obligación de pagar con tarjeta, mediante un medio electrónico de pago, ¿verdad? No es deducible, sobre todo si lo pagamos en efectivo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Alfa Solís Castro que nos dice, ¿cuánto es realmente el porcentaje de devolución del SAT en cuanto al ISR? ¿Es un 10% o un 5% o qué porcentaje? ¿Porcentaje de devolución? Sí. No es porcentaje, no hay porcentaje. Es el monto, de hecho por ejemplo, vamos a pensar que en el año yo haya hecho pagos provisionales o mi patrón me retuvo 100,000 pesos y de acuerdo a la declaración anual yo debía haber pagado 80,000, pues me tienen que devolver los 20,000 pesos porque pagué de más. Muy bien, yo O sea, creo que no tal es vez un porcentaje. esto podría hablarnos usted sobre los límites en deducciones personales, o sea, ¿cuál es nuestro límite? ¿No? Tal vez eso pudiera ayudarnos mucho. Correcto, con todo Tenemos un gusto. ejemplo que nos había Efectivamente, nosotros hecho llegar. podemos pensar de una persona que gana al año, ¿cuánto? Digamos 800,000 pesos, ¿verdad? Y pues acudimos al médico y tenemos gastos médicos, hospitalarios. Vamos a suponer que uno de nuestros hijos, esposa o nosotros mismos
y que hayamos tenido en el año 200,000 pesos de gastos de deducciones personales entre gastos médicos y hospitalarios y colegiaturas incluso, ¿no? Pero el SAT nos dice, bueno, tuviste 200,000 pesos de gastos, pero yo te reconozco nada más el 15% del monto total que me estás informando. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestro ingreso fue de 800,000 pesos, entonces el 15% de 800,000 de entrada son como 120,000 pesos, ¿verdad? Bueno, eso es una cantidad. Y el otro monto que se toma para comparar es la UMA. Nos reconoce, la UMA diaria son aproximadamente 84 pesos con 49 centavos. Al mes son como 2,000 y cachito. Al año, 30,000. Y eso multiplicado por 5 años son 156,000 pesos. Entonces el SAT compara las dos cantidades. La UMA elevado a los 5 años, 150 y tantos mil pesos. Y el 15% de tus ingresos de 800 multiplicado por el 15 nos da 120,000. Pues entonces el menor es, o sea, de las dos cantidades se toma el menor, 120,000 pesos. Pues solamente tenemos derecho a deducciones personales por 120,000. Aun cuando tengamos deducciones demostrables y todo eso, por 200,000 pesos o más, solo nos reconoce 120,000 pesos. Es decir, la cantidad menor. Aquí me gustaría para ir cerrando nuestra charla, contador, ¿cuáles serían estos requisitos, ¿no? Que es la parte final que tenemos aquí con usted y que nos explicara, pues, para que fueran procedentes, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer la deducción? Hace muchos años era muy interesante porque solo teníamos que pedir el comprobante, pero ya a medida que el SAT ha ido afinando sus medidas, digamos, ahora tenemos para hacer deducible los gastos médicos, los honorarios médicos, ¿verdad? Debemos pagarlo mediante una tarjeta de crédito, transferencia electrónica o mediante cheque. Es decir, utilizar el sistema bancario. Es decir, si nosotros pagamos la factura del hospital en efectivo, o los honorarios médicos en efectivo, o las colegiaturas en efectivo, esas no son deducibles. Porque recordemos que en el comprobante que nos van a otorgar hay una partecita que dice medio de pago o forma de pago, ¿verdad? Y si la forma de pago es en efectivo, pues ya nos amolamos, ¿verdad? O sea, no es todo caso. Esa sería la recomendación, que siempre que vayamos, o cuando vamos, por ejemplo, a los análisis clínicos, deben ser cubiertas, deben ser pagadas mediante el sistema bancario. Y algo más, debe ser con tarjeta del contribuyente, porque no le puedo pedir favor a otra persona que pague por mí. No, debe ser tarjeta del contribuyente, sobre todo en las colegiaturas. Perfecto. Pues, contador, quisiéramos seguir platicando con usted, pero pues tenemos aquí ya el tiempo sobre nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, ¿no? Que nos haya permitido conocer un poco más, que nos haya compartido su experiencia y esperamos contar con usted en un próximo café virtual, tal vez sobre... Claro que sí, y espero que las preguntas o las inquietudes hayan quedado satisfechas. Realmente el tiempo es bastante poco, pero bueno, lo importante es alguna inquietud que haya quedado satisfecha. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes y bueno, por último, recordarle a ustedes si tienen alguna inquietud más, alguna duda sobre este tema, nos la pueden hacer llegar a través del correo contacto@errosoluciones.com
o si tienen dudas sobre alguna otra asesoría legal, con mucho gusto los podemos atender. Y no se pierdan la página, por favor síganos ahí. Tenemos próximamente nuestro próximo café virtual con el notario 156 del Estado. Hablaremos del testamento próximamente, así que los esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias.